nosotros. Con muchísimo gusto saludo a la doctora Claudia Sheinbaum, que nos acompaña esta tarde aquí en cabina, en Grupo Fórmula. No es casualidad esta canción. Doctora, en alguna ocasión escuché decir que era su favorita. Sí, una de todas. Mis favoritas. Una de mis ellas. Favoritas. Sí, exactamente. Doctora, no es casualidad que usted esté aquí, y no solo me refiero a esta charla, a la cual agradezco. Gracias, que haya estado con nosotros aquí, sino que sea precandidata, porque me parece que aún es el Toda, término oficial. Ya soy candidata. Ya en el INE, Estamos ya registró en el INE. intercampaña, pero ya soy candidata que sea formal. usted candidata a la Cuarta Transformación, no es casualidad, a usted no la puso nadie, no la puso un señor, no la puso un dedo. Fue una encuesta. Pero fue una encuesta que tiene como resultado una trayectoria. Pues sí, la verdad, a ver, yo nunca pensé que iba a ser candidata a la presidencia de la República. Yo creo que eso es interesante, ¿no? Porque ¿cuándo lo empezó a pensar? La vida me fue, la verdad, realmente hace poco, en el 22, porque ni siquiera como jefa de gobierno. Cuando el presidente nos nombró en una mañanera a Marcelo Ebrard, a Ricardo Monreal, a Adán Augusto después, ahí me cayó el 20 de que era una posibilidad. O sea, antes ni siquiera como jefa de gobierno yo estaba pensando en esa posibilidad. Pero en efecto, pues tengo muchos años, al mismo tiempo que me dediqué a la academia, de servidora pública y también pues luchando por la democracia, la transformación y la justicia en nuestro país. Es que son muchas las batallas que usted ha entablado, no solo en la academia o no solo como gobernante, sino también luchas sociales. Tiene usted una trayectoria, doctora, ¿y por dónde le gustaría empezar a conversar sobre esta trayectoria? ¿La prepa? ¿La secundaria? Sí, a ver, yo estudié en el CCH Sur y bueno, te voy a decir, o les voy a decir, la primera marcha en la que participé tenía yo creo que 11 años, o 10 años tal vez. ¿La primaria? Sí, en la primaria, porque se hizo una marcha contra la guerra de Vietnam. Entonces esa fue la primera vez, pero obviamente era una niña y habíamos muchos niños que estábamos ahí. Pero sí sabíamos pues que era contra la guerra, ¿no? Porque fue en la construcción de la paz. Pero realmente la primera vez que yo participé fue a los 15 años, cuando entré al CCH Sur, porque entonces no había tantas preparatorias como ahora. Y había un movimiento de rechazados que se daba cada vez que había el examen de admisión, que decían quién había entrado, y había muchísimos jóvenes que no podían entrar a la preparatoria. Y entonces mi pregunta fue, ¿cómo es que yo entré y tantos jóvenes no entraron? Entonces, aún cuando había entrado, pues me involucré apoyando a los jóvenes que no habían entrado a la universidad. Esa fue la primera vez. La primera de muchas. Recuerdo una sobre la gratuidad de la UNAM, doctora. Sí, eso ya fue después. Sí, yo estudié, a ver, terminé el CCH, después hice la carrera de física, y ahí en la Facultad de Ciencias, que éramos muy participativos en la facultad, vino un movimiento en contra de reformas que hizo un rector, el rector Carpizo, que en realidad era una ola de reformas que venían con el inicio del neoliberalismo. Estamos hablando del 86-87. Y ahí el entonces rector pasó reformas que decían por obvia resolución en el Consejo Universitario, y lo que querían era aumentar las cuotas de la universidad, entre otras reformas. Y ahí también ahí sí hubo una movilización muy grande, llenamos el Zócalo de la Ciudad de México, entre otros espacios, se hizo un diálogo público, y el tema central ahí, que es interesante porque sigue siendo debate, imagínate tantos años, decían entonces, es que la educación no la valoran los estudiantes porque no pagan por ella. Ese era el debate que tenía la autoridad universitaria y obviamente el gobierno. Y nosotros como estudiantes decíamos, a ver, es que la educación no es una mercancía, no es un privilegio de aquellos que la puedan pagar, es un derecho establecido en el tercero constitucional. Ahora recientemente ya se puso como tal, la educación superior debe ser gratuita, que por cierto nos va a tocar y lo vamos a hacer. Y entonces hubo una movilización que echó para atrás aquellas reformas. Entonces un movimiento muy
alegre, al mismo tiempo que hubo 10 días de huelga en la universidad. Un movimiento muy alegre, dice doctora, y esto me lleva pues a dos cosas. Una, la foto que vi de usted con el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas el otro día, ya que estamos hablando de marchas y de lucha social que nos remite a aquellos tiempos, y otro, pues una marcha alegre, la alegría. Se marchó por la democracia muchísimo tiempo cuando la democracia para nada era un derecho que teníamos los mexicanos. Ahí está clarísimo y la historia lo tiene muy, muy marcado. No vamos a entrar a detalle ahorita, pues ya lo sabemos, ¿no? Fraudes electorales, así es. Una enorme cantidad. Si alguien luchó por la democracia es nuestro movimiento. ¿Cómo eran esas marchas a diferencia de las de ahora, doctora? Pues yo me acuerdo que había eran música. muy respetuosas, por cierto, del patrimonio del centro histórico. Me acuerdo que nosotros mismos decíamos, a ver, ya vamos llegando, no se puede pintar porque esto es patrimonio. Pero al mismo tiempo con mucha música. El primer concierto masivo que se hizo, porque quienes nos escuchan, jóvenes, que sepan que entonces no había estos conciertos masivos que hoy tenemos en el Zócalo de la Ciudad de México o en otros lugares del país, porque se había cerrado toda movilización popular después del movimiento estudiantil del 68. Los primeros que hicimos un concierto masivo fuimos los estudiantes ahí en las islas de Ciudad Universitaria, y Maldita Vecindad tocó en una de las marchas arriba de un camión, no era tan conocida de como redilas, ahora, un camión de redilas, íbamos entrando al Zócalo y pues aquella música preciosa, ¿no? Es que había estas movilizaciones, manifestaciones que exigían, traían un reclamo, pero había alegría, no había odio. No había odio, pacíficas, pues hay mucho odio, pero sobre alegría. Todo, bueno, la campaña que vamos a empezar va a ser muy alegre, eso sí, porque tenemos que celebrar que estamos en la 4ª transformación de la vida pública y que por primera vez va a haber una mujer presidenta de la transformación, y vamos a hacer una campaña pues de mucha alegría porque queremos que continúe la transformación y seguir con un México que todavía faltan muchas cosas, es cierto, pero se han hecho muchísimas. Doctora, que continúa la transformación, usted llega a la presidencia de la República, seguirá construyendo la 4ª transformación del país. ¿En qué se diferenciará de la administración del presidente López Obrador o incluso de él mismo? Bueno, son 2 periodos distintos. A ver, de él mismo, pues digo, él es hombre, nació en Macuspana, Tabasco, habla, a veces se come las heces porque habla como tabasqueño. Y en mi caso, pues nací en la Ciudad de México, yo estudié ciencia, él estudió ciencia política, y eso pues ya marca diferencias, somos de una generación también distinta, pero hay algo que nos une, que son los principios por los cuales luchamos. Y son principios que venimos desde hace mucho tiempo luchando por ellos. Son principios en donde haya más justicia, más libertades, más democracia. Fíjate, ahora no es la oposición, la derecha quiere apropiarse de estos conceptos, democracia, libertades, y en realidad esos conceptos vienen de quien hemos luchado históricamente más ahora en la 4ª transformación. La democracia, pues como decíamos hace un rato, la democracia electoral no se ganó nada más, hubo fraudes electorales en el 88 contra el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, en el 2006 contra el presidente López Obrador, en el 2012 una compra de votos masiva, y en el 2018 porque el pueblo dijo, no, ya basta, hay que participar de una manera mucho más masiva. Las libertades, a ver, no se permitía la libertad de manifestación con los gobiernos del PRI. La reprimían. Bueno, 68, el solo desafuero fue una forma de represión, de que no se quería que participara alguien con el que estaban en contra en una elección popular. Las libertades son también nuestra consigna histórica. Nosotros queremos que los mexicanos y las mexicanas seamos libres y que vivamos en un país democrático. Entonces, eso nos tiene que alegrar porque cada vez va a haber más democracia y más libertades, y al mismo tiempo va a haber justicia social, que es el gran tema que el neoliberalismo echó para atrás. La justicia social convirtió derechos en privilegios, derechos en mercancías, hizo que el recurso público se utilizara para incrementar el gobierno, imagínate, en nuestro país. Calderón y Fox vivieron épocas en donde el precio del petróleo era muy alto. Fox tuvo 3.2 millones de barriles de producción de petróleo diarias. ¿Y qué te recuerdas tú que hizo Fox?
o que hizo Calderón en una obra pública, así como el Tren Maya o pues una barda, la refinería. ¿No? Una barda. Sí, me acuerdo de la barda. Ese fue Calderón, exactamente. Sí, me acuerdo de la barda. Doctora, ¿pendientes todavía de la cuarta transformación? Sí, hace falta todavía, pues en 6 años no se puede hacer todo, ¿verdad? Más después de 36 años de neoliberalismo. ¿Se están construyendo los cimientos? Sí, bueno, se han construido cimientos y un primer piso, por eso yo digo que vamos al segundo piso. ¿Y de qué se trata? Pues de que siga habiendo recursos públicos para obra pública estratégica, que los programas sociales permanezcan, que profundicemos más en el derecho a la educación, en el derecho a la salud y en la seguridad, que haya todavía más seguridad en nuestro país. Pero la seguridad es un justicia. tema, perdón, sí. Doctora, la seguridad, bueno, pues usted cuando gobernó la Ciudad de México disminuyó los índices delictivos pues en un 50%, me parece. El homicidio en 50% y los delitos de alto impacto en casi 60%. ¿Y la percepción de inseguridad también disminuyó? La percepción de inseguridad, fíjense, en 2017, finales del 2017, principios del 18, en la encuesta que se llama ENSU, que es la Encuesta Nacional de Seguridad Urbana, en el 2018, 98% de las personas creían que vivían en una ciudad insegura aquí en la Ciudad de México. Por cierto, a nivel nacional ese número era como de 78%. Ahora y yo le quiero preguntar, doctora, perdón, si esta estrategia se puede replicar en la República, regresando de una pausa, porque son las 6 de la tarde con 38 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias y gracias a la doctora Claudia Sheinbaum por continuar también con nosotros. Doctora, nos cayó el corte. Una disculpa, pero no hay problema. Seguimos conversando. Le preguntaba si la estrategia de seguridad que se implementó en la capital del país, que es una estrategia compleja, en la que intervienen muchas dependencias y además una estrategia humanista, se puede replicar en el resto de la República y de ser así se esperarían los mismos resultados. Sí, a ver, nada más me quedo con el número porque dije que en 2018 98% de las personas pensaban que vivían en una ciudad insegura y ahora este número se redujo a cerca de 53%. Todavía pues es la mitad de la población, pero redujimos en alrededor de casi el 50%. Así es, un 45%. Sí, entonces, ¿qué fue lo que hicimos en la ciudad? Yo siempre digo que es una estrategia de 4 ejes. La primera, atención a las causas. Se minimiza mucho la atención a las causas y no hay mejor manera de atender la inseguridad que atender a los jóvenes, que darles, y yo no digo oportunidades, es acceso a derechos, porque es derecho de un joven la educación, es derecho de un joven el empleo, es derecho de un joven a divertirse. Esos son derechos, no son la oportunidad de poder estudiar. Entonces nosotros aquí hicimos varios programas, además de Jóvenes Construyendo el Futuro, en donde sacamos a cerca de 11,000 jóvenes de la delincuencia. Hay un programa que se llama Jóvenes Unen al Barrio, en donde se le da 3,000 pesos mensuales, pero los incorporamos a actividades deportivas, culturales, con tutores que son, entonces eran pues los servidores públicos del gobierno, no es que hubiera alguien que se contrataba, sino que te tocaba coordinar a una persona. Lo segundo fue Más y Mejor Policía, le llamé. Aumentamos en 54% el salario de la policía, mejoramos su uniforme, algo que parece menor, pero que dignifica el trabajo de una policía o de un policía, cambió la manera de preparar a las policías, y luego inteligencia y investigación. Porque se usa mucho ahora el tema de la tecnología, ¿no? Nosotros sí aumentamos de 14,000 a 75,000 cámaras, pero no hubiera sido importante eso si no hubiera estado acompañado de la capacidad para la policía de hacer inteligencia y investigación. Mira, voy a tomar 2 minutos. A ver. Cuando en nuestro sistema penal acusatorio, para quien nos escucha, si alguien vivió un robo, por ejemplo, y no llega la policía en el instante, al otro día el policía, aunque le diga a uno, esa persona me robó, no lo puede detener. Tiene que haber una orden de aprehensión. Para que haya una orden de aprehensión, la fiscalía tiene que hacer carpetas de investigación con pruebas.
Y para que haya carpetas de investigación con pruebas, pues tiene que haber inteligencia y investigación. Entonces, lo que logramos nosotros es que en la policía hubiera un área importante de inteligencia y investigación vinculada con los policías y a su vez en coordinación con la Fiscalía General de Justicia de la ciudad. Mayor facultad a la policía. Es. Y además la coordinación con la Guardia Nacional, con la Sedena, con la Marina, con la Secretaría de Seguridad Pública Federal, y eso logró pues estos resultados. Y sí se puede llevar a nivel nacional con las características de cada una de las entidades, pero además pues tenemos la Guardia Nacional, que hay que fortalecer, consolidarla, que tenga su área de inteligencia y investigación, que sean primeros respondientes. Tenemos una estrategia también a nivel nacional que tiene que ver con lo que se hace ahora de atención a las causas y al mismo tiempo fortalecer esta parte de coordinación con la Fiscalía para, pues, no importa cuál es la razón de por qué hubo un robo con violencia, un homicidio, finalmente tiene que disminuir la impunidad. Y mientras se atienden las causas, que lleva su tiempo atender la comisión del delito que se está llevando a cabo en la actualidad, como se hizo en la capital del país. Me dice que sí es replicable. Claro que en es replicable. El resto de la República. Doctora, en otro tema que además desde nuestros días, fíjese que hice un apunte de Francis Bacon, porque dice en una obra que usted me imagino debe conocer como científica, que se llama De la dignidad y el crecimiento de la ciencia. Y hay una frase que dice: calumnia con audacia siempre quedará algo en una temporada de guerra sucia que se vive en el país, de muchas mentiras, ¿no? De Mira, es una manera de decirlo infodemia. distinto, ¿no? Sí. Como lo dice el presidente, de lo que no mancha tizna, ¿no? Exactamente. Ajá. ¿Es necesario mentir para competir en una elección? No, ¿qué opina, doctora? No. O sea, a ver, la guerra sucia yo creo que es parte de alguien que odia, que es su proyecto de nación. A ver, quien hace una guerra sucia, ¿qué le propone al país? Odio. Sí. Le propone descalificaciones, le propone mentiras. En cambio, si haces una campaña que tiene que ver con campaña de propuestas y de los avances que ha tenido México, que por más que digan que no es verdad, hay muchísimos avances en nuestro país. Pues ve la situación económica, vean la situación económica que hay en México. Hoy se dieron a conocer datos del INEGI, increíble, ¿no? Crecimiento de 3.2. Lo dijo hoy la secretaria de Economía, mientras hablaban de esta nacionalización de esta empresa de sal, pero habló de lo que significan los números, o sea, de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico fuimos de los que más crecimos, de los que menos inflación tenemos, de los que menos desempleo tenemos y al mismo tiempo donde se redujo la pobreza y disminuyó las desigualdades. Bueno, pues ¿funciona el modelo, sí o no? Pues sí, ¿no? Pues ahí están los números, ¿no? Así Eso es. no lo decimos de usted ni yo, sino los propios números. Y sobre esta, pues mentira, esta guerra sucia de la que habló el presidente, de la que estamos platicando con esta frase de Francis Bacon, pues yo le pregunto por qué hay quienes dicen que las encuestas, y es que todas la favorecen, doctora, o todas las series que se publican en diarios de circulación nacional, que no es cierto, que no sirven, que están cuchareadas, ¿no? Pues es que ¿qué otra cosa iban a decir? Ahora yo le pregunto a usted sobre estas encuestas, usted ¿cómo las toma? Usted es científica, o sea, ¿se queda con estas encuestas o hay otros elementos que tomar en cuenta? Primero, pues es el entusiasmo de las personas cuando vas por el país, que ya vamos a iniciar de nuevo el recorrido a partir del 1 de marzo. Aprovecho para invitarlos, 1 de marzo, 4 de la tarde, Zócalo de la Ciudad de México, vamos a iniciar nuestra campaña y de ahí nos vamos al recorrido por el país. Y, a ver, las encuestas, ¿qué hay que ver en las encuestas? La metodología. Primero, pues, ¿quién la realiza? Y segundo, la metodología. Hay encuestas que tú te fijas en la metodología y dicen, encuesta telefónica, 400 encuestas. Eso no es representativo del país. Cuando son encuestas casa por casa y al menos hay 1,200 preguntas, encuestas que se hayan hecho, entonces comienza a ser representativa con un más o menos 3% de margen de error. Así es, entonces pues esas encuestas que tienen esta metodología sí son representativas, si no son sondeos u otro tipo de no, por eso digo hay que ver, ¿no? Ahora, cuál ¿usted es confía la en ellas? ¿Confía en las encuestas que se están dando? A ver, yo confío en el pueblo de México. Eso es lo esencial. ¿Qué otro elemento toma en cuenta además de las encuestas, doctora? Pues el entusiasmo, la alegría que hay cuando vamos a las entidades de la República, y nosotros, ya saben que nosotros trabajamos con un método que nos ha resultado siempre, que es el casa por casa. Los medios son importantes, las redes sociales son importantes, pero la mejor comunicación es la que se da
frente a frente. Y por eso tenemos muchísimos voluntarios que están caminando el territorio, tocando casa por casa, repartiendo nuestro periódico, y ya pues en la campaña ya hablaremos formalmente de las propuestas. Sí, y me muero de ganas de hacerlo, doctor. Espero que podamos conversar una vez que inicie la campaña de las propuestas y también pues del proyecto, cómo continúa, pero antes el territorio, me estoy diciendo usted, y un territorio pues más emblemático del país tal vez sea la Plaza de la Constitución, o el Zócalo capitalino. El Zócalo capitalino. Así le decimos, no, es el corazón de la capital. ¿Qué no ha sucedido ahí? Y ahí inicia usted su campaña el próximo viernes en la tarde. Normalmente las campañas cierran ahí. En los Zócalos. Ahora decidimos abrir la campaña. ¿Qué hay después del Zócalo entonces? Después del Zócalo me voy a Ciudad Juárez, y después ves que hay otras entidades de la República que tienen también elección de gobernador o jefa de gobierno, entonces voy a estar acompañando también a nuestros compañeras que están de candidatos. Aquí en la ciudad también voy a dar la vuelta con Clara Brugada. Y vamos muy bien en todas las entidades de la República. Entonces inicia la campaña en el Zócalo con entusiasmo, alegría. ¿Con la familia, doctora? Bien, muy bien, pues tú sabes que me casé hace poco. Yo lo sé, muchas felicidades, doctora. ¿Cómo le hace con la familia? Porque usted, pues académica, gobernante, candidata, con esposo, con hijos, con nieto. Bueno, afortunadamente mis hijos están grandes. ¿Cómo le hizo con tanta actividad que tenía usted? Pues mira, joven, para las mujeres, no era fácil, ¿no? Así somos las mujeres tenemos un trabajo que es el del hogar, todas las mujeres. Y a veces descansamos en otras mujeres que también hacen ese trabajo. Y además de cuidar a los hijos, hacer el quehacer de la casa, la comida, estar pendientes, pues ser esposas, pues también trabajamos, y a mí me daba tiempo pues para ir también ya con nuestro movimiento con Morena pues a otros estados a hablar, y afortunadamente mis hijos están muy bien, tengo un nieto. Y ¿lo ve? Lo veo cuando puedo realmente, por lo menos procuro, ya sabes, por el WhatsApp, Pero no es lo mismo pero que no es lo mismo que cargarlo, acariciarlo. Hace una semana estuve con él, y también hay que dejarle su tiempo a los hijos, ¿no? ¿Ya qué edad tiene el nieto? Tiene 9 meses, sí, ya tiene 9 Pablito, meses. Sí. ¿Cómo se porta? Bien, muy bien, se porta bien, pero sí es muy activo. Pues como deben ser los niños. Y como no lo hurta, ¿no? Lo hereda, sí. Doctora. ¿Cómo le hacía usted como con la academia, doctora, con los niños, para llevarlos, para traerlos? ¿La acompañaban? Sí, pues a ver, mira, hubo sido muy exigente con la tarea, ¿no? Sí, hubo una época en que, a ver, yo trabajaba en la UNAM de investigadora, pero no, los salarios no alcanzaban, entonces tenía otro trabajo, y aparte pues había que llevar a los niños a la escuela, recogerlos. También pues compartía parte del trabajo, pero pues como siempre pasa, que no debería ser así, pues recae mucho del cuidado en las mujeres, que por cierto vamos a presentar una propuesta en torno a ello. Justo eso lo iba a preguntar, sí. Doctora, porque pues sin derechos hacia las mujeres y la visibilización de la invisibilización histórica que hacia ella se ha ejercido durante siglos, no podría haber transformación, ¿no? Así es, pues por eso hoy la transformación también tiene rostro de mujer. Doctora, ¿qué piensa usted en el día, cuando se imagina cómo va a ser el día de la elección y qué le sucede? ¿Le dan cosquillitos en el cuerpo? No, pues va a ser mucha alegría porque vamos a ganar y vamos a estar celebrando. No me lo había imaginado hasta ahora que me preguntas, Juan, pero creo que va a ser de mucha emoción, ilusión y mucha responsabilidad también. ¿Es necesario cuidar la elección? Responsabilidad. Es necesario siempre cuidar la elección porque no hay quien quiera hacer alguna maldad por ahí de la oposición en general, que son los que están acostumbrados a hacer. ¿Ve usted las condiciones en el país en materia de seguridad que se den para que se celebre el proceso electoral? Se sí. lo pregunto porque son dichos de magistrados o de ministros que han dado en las últimas semanas en los que señalan que hay estados o zonas en la República en donde las condiciones de inseguridad podrían poner en tela de juicio la elección, así lo han dicho a ellos. No pone en tela de juicio la elección va a ser pacífica, va a ser muy participativa, y ahí donde hay focos de inseguridad, pues la Secretaría de Seguridad Pública, el Gobierno de México tendrá que hacer su labor para que haya presencia de Guardia Nacional, para que pues se desarrollen pacíficamente ahí en esos lugares donde puede esperarse que haya mayor inseguridad. Doctora, en caso de que gane
la elección y sea la próxima presidenta de nuestro país, la próxima presidenta. Te voy a dar una México. Entrevista. Me va a dar una entrevista. Conste, ya está. No, pero encantado. Le pregunto, doctora, ¿considera usted que el país necesita, por lo menos en algunos sectores, no en todos, una reconciliación a través pues de la concordia y de pensar que finalmente todos somos mexicanos, ¿no? O sea, chairos, sí somos mexicanos y a todos queremos que les vaya bien a nuestro país, y siento cierta polarización en donde veo que amigos se dejan de hablar, miembros de una familia, sí. Miembros de una familia se comienzan a dejar de invitar a las comidas de los domingos. No te vayas a traer a tu primo el chairo, o no te vayas a invitar a tu compadre que ya ves que es bien derechairo. ¿Necesitamos una reconciliación? Mira, las elecciones naturalmente, bueno, no naturalmente, no es la palabra adecuada. Las elecciones, por la condición en la que están, polarizan, porque finalmente está por definirse dos proyectos de nación. Pero eso es lo que la gente va a decidir. Elecciones pero anteriores eso no así significa, estaban. Sí, en el 2006 yo recuerdo también que ¿A estos fue niveles? muy polarizado. Lo importante es que eso no trascienda un odio personal, no debe haber discriminación, no debe haber odio, y no debe haber esta idea de que porque pensamos distinto, que es parte de la democracia. Ahora, también entre todos tenemos que responsabilizarnos de no decir mentiras, de no calumniar, porque cuando se roza esa parte de la calumnia, pues entonces comienza a haber un enojo muy fuerte de la otra parte también, que es natural, que alguien se enoje cuando te están calumniando, ¿no? Por supuesto. Entonces, yo creo que es muy sano que haya una discusión política de los proyectos, una discusión en las casas de qué proyecto viene hacia adelante, qué decisión tomar, pero finalmente, después de la elección, pues naturalmente viene un proceso también de reconciliación, porque pasan las elecciones y también se apaciguan, pues, las aguas. Sí se apaciguarán, doctora, después del proceso electoral. Se van a apaciguar. Quienes no ganen no quedarán Tiene que más ser molestos. muy participativa la elección. No lo creo, se va a poner todo en su lugar. Y como va a ser una elección pacífica, pues también. Ahora, siempre va a haber oposición, y qué bueno. Es intrínseco de la democracia. Malo sería que alguien quisiera que hubiera pensamiento único, que todos pensáramos igual. Pues como personas pensamos distinto, pues obviamente como partidos políticos pensamos distinto, y en la sociedad también se piensa distinto. Este país es muy diverso. Lo importante es que ahora se tome una decisión informada en la elección, y que posterior a ello pues entremos al proceso de construcción también. Doctora, ¿y será posible construir esta reconciliación a través de darnos a entender todos los mexicanos que una oposición es necesaria, como usted acaba de decir, porque es un contrapeso que tiene que vigilar al gobierno? En cualquier país del mundo una oposición hace su trabajo parlamentario e incluso trabaja con el grupo político que está en el poder de la mano a favor de la ciudadanía. ¿Usted ve esta posición en México así? Pues depende de cuáles sean las propuestas, porque hay también posiciones que frente a proyectos de nación pues no son reconciliables, pero tampoco pasa nada. A ver, y además esta idea de que está muy polarizado el país también hay que ponerla en su justo término. Okay. Por ejemplo, recientemente hubo un acuerdo del aumento al salario mínimo. Todas las decisiones económicas importantes que se han tomado en el país, aumento del salario mínimo, desaparición del outsourcing, cambio en las pensiones, y otras propuestas, cuando hubo el incremento de la inflación producto de la guerra en Ucrania, hubo un acuerdo con las tiendas comerciales para que la canasta básica no subiera de precio, y eso permitió que no creciera la inflación a números que afectaran mucho a la población. Todo eso fue por consenso. Y tú dirías, ay, es que el presidente López Obrador no habla con los empresarios. No, habla con todos los empresarios, y nos ponemos de acuerdo cuando hay que ponerse de acuerdo, y cuando no estamos de acuerdo pues tampoco pasa nada. Lo importante a veces es poner por encima lo que estamos de acuerdo y debatir en lo que no estamos de acuerdo. Esa es la democracia. Eso es la democracia, el diálogo, justo, sí. Debatir en lo que no estamos de acuerdo. Pues doctora, el viernes en el Zócalo capitalino. Viernes en el Zócalo a las 4 de la tarde, todas y todos invitados a esta fiesta
por la democracia. Pues doctora Claudia Sheinbaum, en verdad ha sido un gusto conversar Gracias, con usted. muchas gracias, Juan, muchas felicidades por tu programa. Muchas gracias, doctora, a usted, y ahí está, ya me dijo. Sí, ya te dije, ya Aquí es la un compromiso, entrevista. un compromiso. Que tenga bonita tarde y estamos Gracias. pendientes del viernes, doctora Claudia Claro Sheinbaum. que sí. Muchas gracias, ahí está. Ojalá estés por ahí, si no, pues nos miras de lejecitos. Y si no, aquí estamos cubriendo. Y si no, la Muchas buscamos gracias. hasta por teléfono después a ver si no está apagado. Es que ahí no hay señal, ¿verdad? En el Ahí no Zócalo. hay señal, cuando No hay tanta señal, es gente cierto. cae la señal. Doctora, muchísimas gracias. Al contrario, muchas gracias. Y usted, gracias. gracias por continuar con nosotros. Gracias a todos.